Muy buenos días, estimados oyentes. Muy bienvenidos esta mañana al programa Respuestas Vitales. Respuestas Vitales se puede escuchar cada sábado a las 10 de la mañana en la Radio Rey. En el programa Respuestas Vitales hablamos de las preguntas esenciales de la vida. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Qué es el propósito de mi vida? Y muchas preguntas más. Respuestas Vitales es un programa de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador. Respuestas Vitales. Esta mañana hablan el evangelista Eduardo Mendoza y el pastor Peter Fries. Respuestas Vitales es un programa de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador y del proyecto Monte de los Olivos de la Fundación William Carey. Muy bienvenidos. Bendiciones, amados oyentes. Hoy agradecido con Dios nuevamente por este maravilloso momento aquí en Respuestas Vitales, junto con el pastor Peter y su servidor. Tenemos la siguiente pregunta acerca de ¿qué es la oración, pastor? Sí, la oración es algo hermoso, hermano. Es un regalo de Dios, realmente. Imagínense que a través de la oración nosotros nos podemos poner en contacto con Dios mismo. Amén. Y eso es algo... No estamos pensando muchas veces de esto, ¿no? Que nosotros simplemente poniendo en nuestra mente de hacer contacto con el Todopoderoso, lo podemos hacer. Podemos nosotros hablar con Dios. Amén. ¿Sí? El creador de los cielos y de la tierra. El dueño del mundo. Sí, el dueño de todo. Amén. Sí. Sí, a veces hay personas que dicen, mira, yo tuve contacto con el presidente. ¿Sí? Y está muy orgulloso de eso. Dice, mira, yo tuve una foto con el presidente o algo así. Entonces se puso en contacto con el presidente y lo presenta como algo muy especial. Pero nosotros podemos ponernos en contacto cualquier momento con el dueño de todo. Amén. Sí. Gloria a Dios. Sí, hay algo muy importante, pastor. Sabemos que la oración es el diálogo con Dios, es la comunicación que uno tiene con Dios. Pero realmente cualquiera puede hacer una oración. Cualquiera puede comunicarse con Dios. Eso es también muy hermoso, ¿no? Exactamente. Todas las personas que lo quieren, lo pueden hacer. Amén. ¿Sí? Y entonces... a veces lo podemos hacer con mucha vergüenza también, sabiendo que somos nosotros, o tal vez si una persona está viviendo en medio de muchos pecados, tal vez piensa, yo no puedo orar porque por todas las cosas malas que están pasando en mi vida, no atrevo a entrar en la presencia de Dios para orar. Pero esto es una mentira del diablo. El diablo, lo que él quiere es que nosotros no nos pongamos en contacto con Dios. Pero Dios dice que nosotros siempre podemos ir a Él en oración. Algo hermoso. Bueno, un testimonio mío, antes de que el Señor me tocase, yo andaba en lo que era en el vicio de lo que es del alcohol. Y recuerdo que cierta vez estaba tomando y trago fuerte. Ya estaba un poco amanecido. Y pasaba por un espejo y me veía el espejo. Y en lo que me veía reflejaba mi rostro y así amanecido que estaba con todo y trago, todo. Me miraba y me ponía a llorar. Y ahí, como en el estado que estaba, le decía, Señor, yo no soy esto. Yo no soy esto, yo no soy esta persona. Yo ya no quiero más esto. En el estado que estaba, yo ya no quiero más esto. Ayúdame para dejar este trago. Bueno, hice eso con todo mi corazón.
Luego voy, me siento otra vez y otra vez me voy a tomar otro trago. A lo que me tomo el trago, sentí una quemazón en mi interior, una quemazón de ese trago. Algo feísimo sentí. Algo feo. Y ahí fue la última vez que ya dije, gracias Señor. Hermoso. Gracias Señor por la respuesta. Rápido, sí. Estaba amanecido, estaba de harto trago. Entonces podemos darnos cuenta que en la condición, no importa la condición en la que estemos, pero si realmente nos damos cuenta que estamos mal con Dios, nos damos cuenta que hemos pecado, que hemos fallado ante Dios, reconocemos que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Si tenemos fe que Dios puede transformar nuestras vidas, Dios lo va a hacer. Sí. Creyendo verdaderamente en Él, orando a Él, Dios puede cambiar nuestros corazones. Sí, entonces así como lo hizo con el mío, me hizo ver que hasta ahí nomás. Y desde ahí entendí que ya no es para mí. Y gracias a Dios lo dejé. Sí. Sí, entonces, ¿por qué? Porque ya hubo en mí ese deseo de ver de que no estaba bien con Dios. De que lo que estaba haciendo estaba destruyendo algo que Dios había creado. Claro, sí. Entonces, basta. Entonces, es importante la oración, pero necesitamos nosotros también poner de nuestra parte. Porque, digamos, yo puedo orar ahorita, estoy en cosas malas, puedo orar y sigo haciendo lo malo. Sigo haciendo lo malo. Pasan días y sigo en lo malo y sigo orando. Entonces, ¿podrá haber algún efecto de esa oración a la presencia de Dios? Porque, si no la hacemos sinceramente, eso es el problema. Claro, porque hay una parte de la Biblia que dice también que hay una oración que Dios no oye. Sí. ¿Sí? Sí. Hay en la Biblia. Entonces, podemos darnos cuenta que a veces, dependiendo de si, como usted lo dijo, si no es una oración sincera, Sí. Dios no la va a escuchar. No. Entonces, si es una oración sincera y real, Dios va a estar ahí prestando su oído, porque hay un corazón arrepentido, hay un corazón sincero, pero si no lo hay, tal oración es vana. Sí, y también, eso también es importante, porque mira, cuando estamos derrotados, cuando estamos malos en muchas cosas, y nosotros en medio de esas circunstancias pensamos, yo no puedo orar porque estoy demasiado mal. Eso es el momento preciso y mejor para orar. Amén. Y entonces, justo en esas situaciones, sí tenemos que compartir honestamente, confesar honestamente lo que está mal. ¿Sí? Amén. Porque Dios lo sabe, pero Dios quiere que nosotros lo vamos a decir. Exactamente. Pero a veces pasa lo mismo, pasa algo que es, ¿cómo puedo explicar? A veces hay personas que tienen un gran pecado, un gran problema en su vida y lo sabe, pero no lo quiere reconocer. Exacto. Y entonces, por ejemplo, tiene algún pecado, pero está dando culpa a todo el mundo por lo que están cometiendo mal. Y si una persona en esa condición va a orar, pedir cosas, por ejemplo, ayuda en tal cosa, cuidar a la familia, pedir para solucionar sus problemas, pero que no quiere reconocer el problema que él tiene, esas oraciones Dios no los va a responder. Es como hay un impedimento entre el pecador y Dios. Y entonces, para poder recibir una respuesta de Dios, es muy necesario que reconocemos honestamente nuestros problemas. Con humildad. Con humildad, sí. Y Dios se alegra cuando una persona honestamente confiese sus pecados. Amén. ¿Sí? Tenemos un hermoso ejemplo en la Biblia, en Salmo 32, en que David tenía un pecado en su vida y no lo quería reconocer. Y él estaba orando, él estaba hablando con Dios y todo eso, pero parece que Dios no quería responder. Y él estaba sufriendo bajo esa situación. Él estaba sufriendo. Pero al momento que él empezó a confesar su pecado, ahí Dios empezó a responder. ¿Sí? Amén. Y entonces eso tenemos que tomar en cuenta. Si nosotros estamos orando,
pero vivimos contentos en el pecado, Dios no lo va a responder nuestras respuestas, nuestras preguntas, ¿sí? Entonces también debemos de ver la parte de nuestro ego, de nuestro orgullo. Dice en la misma escritura acerca de la oración del publicano y del fariseo, la gran diferencia entre ellos, en que el fariseo dice: Señor, gracias porque yo no soy como este, como tal, como aquello, ¿sí? Y dice que él tranquilamente, pero vuelta a la oración del publicano, sin alzar los ojos, sentía vergüenza, sentía que realmente él era pecador. Sí. Humillado ante la presencia de Dios, reconociendo su falta, diciendo: Señor, sé propicio de mí, Sí. pecador. Y eso era todo. Y eso es todo. La oración completa, Exactamente. cuatro palabras. Lógico, entonces Dios mismo quiere quebrantar ese ego y ese orgullo que hay en nosotros. Como usted lo dijo, una oración sincera, humilde sobre todo, que Dios vea en nuestro corazón ese deseo de arrepentirnos y no creyéndonos superior a nadie, no tampoco diciendo que somos mejores que nadie. No, al contrario, ante los ojos de Dios, pues, no somos nada. Sí. Y tal vez ahora hay una persona que está escuchando que dice: bueno, yo tengo algo malo en mi vida, pero no me siento malo. Exacto. Puede ser, porque por el pecado puede ser así, que somos tan duros que cometemos errores, pero no sentimos eso como algo malo. ¿Qué sería el consejo para esto? El consejo de esto es: hay que ser honesto en esto también. No hay que fingir ante Dios que está arrepentido y no está. Exacto. En ese caso es mejor decir honestamente a Dios lo que está pasando. Diciendo: Dios, hay un pecado en mi vida, es un pecado terrible, pero no me siento mal. Por favor, quebranta mi corazón. Amén. ¿Sí? Porque así Dios puede comenzar a obrar. Porque Dios responde a esas oraciones también. Lo más importante es somos honestos. Es ser honesto. Sí. Sí, muy, muy importante. Otra cosa, pastor, también, para que podamos entender acerca de la oración. Cuando nosotros hacemos una oración, ¿qué significa hacer una oración? O sea, ¿cómo podemos hacer una oración? ¿Será que podemos dialogar con Dios conforme estamos dialogando con alguien? ¿Abrir nuestro corazón y explicarle todo? ¿O debemos de repetir alguna oración? Muy utilizado como es el Padre Nuestro. A rezar. Rezar se puede decir. ¿Cuál es la diferencia, en otras palabras, entre orar y rezar? Ya. Sabemos que, por ejemplo, en la tradición católica se usa mucho el rezar, a repetir una oración que está en la Biblia como el Padre Nuestro. Exacto. Sí, pero también hay otras oraciones en la tradición católica que la gente usa y que piensan que con repetirlo hay cierto poder. ¿Sí? La palabra de Dios, y eso es muy hermoso, porque mira lo que dice el Padre Nuestro. ¿Sí? En Mateo 6 lo podemos encontrar en Mateo 6, versículo 9 y adelante. En esa parte podemos ver que Cristo mismo está enseñando al Padre Nuestro como un ejemplo. ¿Sí? Y entonces Él dice: ustedes deben orar así, pero no significa que literalmente debemos que repetir esas palabras y que solo así podemos orar a Dios. Dios quiere que hablamos con Él como conversamos con un amigo. O sea, el Padre Nuestro no es para que lo repitamos a cada rato que vamos a orar. No. Esta es una guía, un modelo de oración para poder llevar a la presencia de Dios. Así es. Y hay ciertas cosas en el Padre Nuestro que son muy útiles para saber al momento que vamos a orar. Amén. Por ejemplo, el Padre Nuestro nos enseña primeramente a quién debemos dirigir nuestras oraciones. ¿Sí? Amén. Porque habla Padre Nuestro. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos enseña Jesús? Que nosotros debemos orar al Padre. Padre. Eso es a quien debemos orar. Lección 1.
Y muy importante porque hoy en día hay muchas personas que oran a la Virgen. Exactamente. Sí, o a otros. Sí, hay muchas a quien dirigen sus oraciones. Y hay algo importante que hay que saber, que esas son oraciones que llegan al aire. O sea, la oración, conforme a lo que dice la palabra de Dios, pastor, es al Padre. Sí. Establece aquí la Escritura. Ustedes deben de orar así, Padre nuestro. Uh-huh. No dice Virgen María, no dice al Rosario, no dice Virgen de Guadalupe, no dice nada de eso. No. Sino que ahí está el modelo, Padre nuestro. Padre nuestro. Dirigiéndonos hacia el Padre celestial. Y tenemos que saber que Dios es un Dios celoso. Amén. Y eso significa que a Dios no le gusta que estamos dirigiendo nuestras oraciones a otros santos o otras cosas. Él quiere que nosotros oramos a Él y no hay ninguna necesidad para dirigir nuestras oraciones a otro. Porque, por ejemplo, si estamos orando a la Virgen no puede recibir nuestras oraciones. Amén. Simplemente no está capaz de hacerlo. No. Y entonces eso con los otros santos también no tiene ningún sentido de orar a ellos y ni necesidad. Porque Jesús mismo nos dice, cuando ustedes oren así. Amén. ¿Sí? Padre nuestro. Entonces dirigimos primero la oración al Padre. Y después de eso hay algo importante también. Porque, ¿qué sucede muchas veces, hermano, cuando nosotros estamos orando? Cometemos un error muy común. Es que cuando empezamos a orar, compartimos nuestra lista de deseos. Uh-huh. ¿Sí? Nuestras necesidades, oramos por nuestra familia, por nuestra salud, por muchas de esas cosas. Pero Jesús nos enseña algo importante en el Padre Nuestro. Amén. Él nos enseña que nosotros debemos enfocarnos primero en Él. ¿Sí? Es como cuando nosotros encontramos a un amigo en la calle. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Si, por ejemplo, andamos sin dinero y necesitamos un dinero, entonces... Un ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo. Estamos pasando por la calle, encontramos a un amigo y pensamos, tal vez este amigo me puede ayudar. ¿Cómo va a empezar la conversación? Dice, hola, a los tiempos, ¿sí me puede prestar un dinero? No. Primero va a hablar cómo está la familia, cómo está su trabajo, ¿sí? Entonces, para pensar en él. O sea, hay que saber llegar para que pueda esa persona, pues, ayudarnos con la necesidad. Claro, y eso también bueno, si estamos hablando en la oración, no es para solamente prepararle, no. Pero el Padre Nuestro nos enseña algo así, que cuando nosotros empezamos a orar, ¿en qué pensamos primero? No en nosotros mismos, sino en Dios. Y por eso el Padre Nuestro empieza con eso. Santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Habla de las cosas de Él, amén, no de las cosas de nosotros. ¿Sí? Hágase tu voluntad en la tierra, en el cielo. Hágase tu voluntad también en mi vida. Amén. ¿Sí? Esas cosas hablan o nos enseñan que cuando estamos orando tenemos que pensar primeramente en lo que es importante para Él y no lo que es importante para nosotros. Exacto. ¿Sí? Y después de esto, Jesús nos enseña en el Padre Nuestro que sí podemos compartir las necesidades terrenales. ¿Sí? Danos hoy nuestro pan. Perdónanos nuestros pecados. ¿Sí? Las cosas terrenales y las cosas espirituales. Amén. Los dos. Entonces sí podemos compartir nuestras necesidades. Las cosas más pequeñas sí podemos compartir. ¿Sí? Amén. Tomando en cuenta nuestra debilidad, no nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno, ¿sí? Y después de eso, otra vez, porque tuyo es el reino. El reino. Y entonces terminando con la gloria de Dios de nuevo. Empezando con lo que es importante para Dios, compartiendo nuestras necesidades y terminando con lo que es importante para Dios. Amén. Entonces vemos la importancia, pastor, de que a través de este modelo de oración podamos conectarnos con Dios. Uh-huh. ¿Sí? A veces elevamos oraciones repetitivas y creemos que está bien. A veces solamente hacemos muchas repeticiones y bueno,
Se puede ver eso cuando uno va a un funeral, a un velorio de un familiar o a un amigo que es católico, y cuando se ponen ahí a rezar, se ve, ¿no?, cómo hacen el rezo y todo eso, pero sin embargo, Dios es claro en su palabra. Y algo maravilloso también en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, verso 10. Algo que le dijo Jesús a Satanás: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Sí. Si vemos que la oración del Padre Nuestro primero está dirigido al Padre, entonces nuestra adoración, nuestra oración, nuestra devoción es directamente al Padre. Sí. Dios es celoso, entonces no quiere que adoremos a otras cosas. Y debe haber en nosotros no adorar otras cosas, sino a Dios. Una oración sincera y real, Dios la va a escuchar. Claro. Pero Dios no dice ahí, adora otras cosas. Dios dice, Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre que está en el cielo. No invocando otro nombre, sino el Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, en toda su plenitud, nuestra oración dirigida hacia Dios. ¿Sí? Que Dios sea el primero sobre todas las cosas. Sí. Y una cosa más también que Jesús nos enseña, otra parte, que sí dirigimos nuestras oraciones al Padre, pero pedimos las cosas en el nombre de Él. También lo dice, ¿sí? En Juan 16, 23. Ahí dice: en aquel día ya no me preguntarán nada, ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. ¿Sí? Y en otras partes también Jesús dice lo mismo. Entonces nosotros pedimos las cosas directamente al Padre en el nombre de Jesús. ¿Sí? Por eso las oraciones muchas veces terminan así: en el nombre de Jesús, amén. ¿Sí? Amén. Y entonces es muy importante saberlo, porque tenemos que hacer las cosas como Dios lo dice. Exactamente. ¿Sí? Porque la idea de orar a los santos es un modelo que no es conforme a la Biblia. La idea de eso es que los santos están muy cerca de Dios y pueden pedir las cosas que nosotros pedimos para que Dios nos responda más rápido. Pero eso es locura. Imagínense, en el Salmo 119 dice claramente que tienen ojos, no ven, oídos no oyen, boca no hablan, manos no palpan. Y dice, semejante a ellos son los que las hacen. En otras palabras, eso no es nada. ¿Sí? No es nada semejante a ellos. Entonces, nuestra oración directa es a Dios. No a esas imágenes, porque no hacen nada. No hacen nada. Entonces, de la misma forma fue el enojo de Dios cuando vio que el pueblo de Israel hizo el becerro, adorando imágenes, algo que Dios ya había dicho que no adoran imágenes. Entonces, si nosotros seguimos en esa idea de querer adorar imágenes, no vamos a tener bendición en nuestro hogar, en nuestra familia. No, al contrario, la maldición va a estar ahí, acechándonos. Sí, porque yo he escuchado historias también, y yo sé que eso sucede, porque tal vez hay alguien que dice, bueno, una vez mi hija o mi hijo estaba enfermo y yo hice una oración a la Virgen de tal. Y se sanó. Sí, y desde ahí empezaron a adorar a esa imagen. Y tal vez dice ahora, bueno, entonces respondo oraciones, ¿sí? Pero eso es peligrosísimo. Exacto. Porque a veces sabemos eso, que hay demonios atrás de eso, que nos dan lo que estamos pidiendo, pero también que pidan algo de nosotros para dar a Él. Exacto. Es nuestra alma, ¿sí? Y yo he visto casas, hermano, totalmente dedicadas a algún santo, en que la persona prácticamente es un esclavo de ese santo, haciendo todas las cosas, todas las obligaciones, todo dedicado a ese santo. Y claramente que eso no es la libertad que Dios nos está dando.
conversando con Él como un amigo. Exactamente. Y entonces es otra cosa, no es de Dios, no puede ser de Dios porque no funciona de la misma manera. Sí. Y podemos ver también a través de la Escritura, pastor, que el mismo diablo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Sí. A veces vemos que porque obtenemos algo bueno, creemos que todo es de Dios. Uh-huh. Sí, a veces se cree que todo es de Dios. Por ejemplo, esa imagen hizo un milagro, sanó a tal persona, esa familia se va devoto y muchas personas Uh-huh. a esa imagen, creyendo que es Dios, Sí. obrando en esa imagen. Sí. Pero no es así. El enemigo es astuto para tenerlos a ellos y que ellos no conozcan la verdad y sigan ahí en esa esclavitud, ¿sí? En esa ceguera. Ellos van a seguir adorando imagen, idolatrando imagen. Uh-huh. ¿Por qué? Porque van a decir, pues no, pues yo, me la sanó y yo le rindo culto a esa imagen. Pero eso no proviene de Dios. Claro. No proviene de Dios. Incluso hay muchas personas que cogen y en cada cosa ven una señal ahí, logran ver que es una imagen que se le está reflejando. Uh-huh. Entonces, es algo muy peligroso. Sí. Sí, porque el enemigo está ahí, astuto. Dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si le damos cabida al enemigo, el enemigo va a causar destrozos en nuestras vidas. Sí. Pero si nosotros leemos la palabra de Dios, escudriñamos la palabra de Dios, vemos lo que Dios nos está diciendo realmente y salimos de ese lugar oscuro, vamos a la luz Sí. de la verdad. Entonces, y ahí vamos a darnos cuenta que nuestra oración sincera y real debe ser a Dios Sí. sobre todas las cosas y direccionándonos en la guía, en el modelo del Padre nuestro. Sí. No hacer vanas repeticiones, dice la Escritura, que porque creen que por sus palabrerías van a ser oídos, sino con un corazón humilde hablar Uh-huh. conforme dice la verdad. Sí. Sí, sí. Muy bien, gracias por este maravilloso tiempo, gracias a Dios, gracias amados oyentes, que Dios nos bendiga hasta otro próximo pregunta aquí en Respuestas Vitales. Bendiciones. Bendiciones. El sol, tan cierto que cuando le canta él me puede oír. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canta él me puede oír, tan cierto que cuando le canta él me puede oír. Gracias por habernos escuchado esta mañana en el programa Respuestas Vitales, cada sábado a las 10 de la mañana en la Radio Rey. ¿Tiene alguna sugerencia o pregunta acerca de este programa? ¿Quisiera que tratamos algún tema en este programa? ¿Alguna pregunta? Contáctenos por teléfono número 0989-435186. Repito, 0989-435186. Visite también nuestra página de Facebook, canal de YouTube o búsquenos en Spotify, Respuestas Vitales. Si tiene algún problema personal en que necesitas un consejo, contáctanos también o visita la oficina de consejería en el proyecto Monte de los Olivos, Vía Buena Fe, por la entrada a la Ciudad del Norte. ¿Quiere crecer en el conocimiento de la palabra? Te invitamos a visitar los cultos en la Iglesia Evangélica El Divino Salvador, cada domingo a las 10:30 y los martes a las 7 de la noche. Siempre serás bienvenido. Gracias por escuchar Respuestas Vitales. Que Dios te bendiga.